atienda a Jorge Yunda. Bienvenido, concejal, buen día. El micrófono, por favor, si podemos encender. No, no tenemos audio. Buenos días, Ahí está. muchísimas gracias. Concejal, ¿cómo le va? Bien, el Consejo no se ha podido convertir en un espacio democrático. Siempre el presidente, yo no le digo alcalde, el presidente del Consejo es el que tiene la capacidad de decir qué se trata y qué no se trata. La mayoría de concejales que los pusieron controlan. Pero, sin embargo, yo creo pertinente, y así remití una comunicación al propio alcalde, que la respuesta que le pide el Tribunal Contencioso Electoral y le daba plazo de 10 días, sea puesta en conocimiento de todos los quiteños y del Consejo. Es lo que podemos hacer. Él siempre aduce de que es un tema bastante judicial y que el Consejo no va a resolver sobre esas cosas. Ayer mismo yo le pedía qué pasó, porque no nos ponen conocimiento, y él se puso bastante nervioso y comenzó a cortar la palabra a un ciudadano que tenía la ocupación de la silla vacía, y a los concejales que pedíamos cualquier explicación. Es decir, concejal, que el alcalde Guarderas, sobre este escándalo, porque eso es lo que es, que involucra a un funcionario municipal que además habría sido su abogado en otras instancias, sobre una sentencia que tiene que ver con carácter electoral por fuera del ámbito del municipio, se ha acogido al silencio. Guarderas no quiere hablar ni dar respuestas a nadie sobre este tema en particular. El que se precia de ser buen abogado realmente no ha dado ninguna información pública, que es lo que nosotros exigimos. Debe explicar a todos los quiteños cómo es que aparece redactado en una máquina del municipio por el prosecretario Zambrano, y que fungía antes de su abogado particular. Pero eso es lo que debemos exigir. El alcalde siempre dice, ese es un tema judicial y no voy a decir ni una sola palabra. Suele hacer así. En el caso de los paraísos fiscales también decía, eso le voy a explicar a la justicia, no voy a judicializar, no voy aquí a tratar temas de la justicia en el Consejo. Y ayer, por ejemplo, yo vi unas imágenes en donde prácticamente le silenció, cosa que no ha sido la primera vez, pero en este tema sí he visto el primer, digamos, el primer intento de silenciar la voz de una concejala, Isabel Benítez. El alcalde Guarderas no le dejó intervenir en sus cuestionamientos sobre este caso. Antes pasó cosas parecidas, en donde Guarderas coartó la libertad de expresión por parte de algunos miembros del Consejo, y ahora volvemos a ver una reacción similar. ¿Esto qué le dice a usted, concejal, con respecto del manejo político también que hace del municipio y del Consejo el alcalde Guarderas? Los grupos fascistoides, los grupos de poder económico, siempre se suelen expresar el poder con fuerza, con violencia. Y eso de que quitar la palabra ya es una práctica. Recuerdo cuando era concejal y estaba encargado de la presidencia del Consejo, pedía diciendo, esto no es un mercado, hagan silencio. Esa era la imposición. Rodas, por ejemplo, también ahí abandonaba la sesión y cerraba la sesión, daba por clausurada cuando se generaba un debate. Esta es una conducta persistente y que suelen hacer los grupos de poder no democráticos, y entonces, y es más, cuando la cosa ya toma exigencia de carácter social, recurren a las armas, recurren al cuartel, recurren a la persecución política, utilizan la Contraloría, utilizan la justicia, utilizan a las Fuerzas Armadas y terminan en asesinatos. Esta es una conducta evidenciada que es de la clase dominante profascistoide. Ahora, administrativamente, con todo este caos que desataron a partir de la destitución de Yunda y cómo se tomaron la alcaldía en ese asalto que además puso a quienes hoy además se enfrentarán en las urnas, ¿no? Ve usted, ahí está Luz Helena Coloma, está Omar Ceballos,
como precandidatos del mismo Eduardo del Pozo, aspirando a la prefectura y demás. ¿Le ha dado orden a la ciudad, concejal? Es decir, bueno, para mí Yunda tampoco es que era el mejor alcalde posible, pero este cambio que ha experimentado la ciudad en este último año, digamos, nos está llevando por alguna ruta, algún rumbo mucho mejor del que venía atravesando antes Quito. ¿Cómo está administrativamente, además del municipio, bajo la administración de Guarderas? Yo diría que con los tres últimos alcaldes, es decir, Guarderas, Yunda y Rodas, ha sido las grandes inmobiliarias las que han hecho negocio del suelo, que es el principal recurso de la ciudad. Le corresponde a la alcaldía ordenar, organizar, ver para qué tipo de actividades se desarrolla en el suelo, qué tipo de ciudad tenemos, si tenemos una ciudad equipada para la gente o una ciudad pensada solo en ciertos sectores económicos. La veo una ciudad absolutamente abandonada. Por eso es que creo que debemos exigir que ojalá se termine pronto esta alcaldía y tengamos a alguien que conozca del manejo de la cosa pública, que piense en la planificación, que dé fuerza a un operador urbano, que haya políticas, por ejemplo, de oferta de vivienda de interés social, que reestructure el transporte urbano, que alimente, que ponga a operar el metro y alimente al metro. Creo que eso es. Por lo pronto están dedicados a llenar baches, y ni siquiera a ejecutar el presupuesto que disponen de la transferencia del gobierno central. Ahora, concejal, tomando en cuenta esto que usted nos acaba de señalar, más habiendo sido testigos de cómo se cayó, por ejemplo, el proceso de contratación para la operación del metro, en términos generales, ¿qué ciudad va a recibir quien sea elegido o elegida como el próximo alcalde de Quito en el 2023? Van a recibir una ciudad con grandes problemas por resolver. Y voy a decir, por ejemplo, el tema de la seguridad. La seguridad situacional es bastante grave, no existen parques que estén lo suficientemente equipados, iluminados, pero tampoco existe ciudadanía motivada a ocupar el espacio público. Le han atemorizado tanto cuando la inversión pública tiene que estar dirigida a que los vecinos se encuentren en el espacio público, hacer unos programas de cultura, de deporte, de recreación, que la gente se tome los parques, se tomen los espacios públicos, y entonces ese es uno de los problemas centrales que los va a tener. El otro problema central es el del desempleo, que tiene que ver con la política neoliberal global y que agrava también, y el más alto desempleo se da en Quito, inclusive en relación a otras ciudades. Por eso tendrá que actuar en racionalizar. Inversión pública le corresponde hacer, y el municipio tiene recursos, no es que no tiene recursos, tendrá que reactivar la inversión pública. El propio municipio tendrá que, por ejemplo, allí fortalecer todo el sistema de mercados municipales, que ya los tenemos, dotar de mercados de mercados en cada una de las parroquias, ¿no es cierto? Y también crear unos centros de acopio en las parroquias para acortar el comercio y que llegue a menor costo. Creo que esas son de las grandes tareas. No se ha dimensionado que Quito no tiene unos centros de acopio y de abastecimiento. Fortalecer lo que sería mercados mayoristas, no creo que sea solo uno al sur, tendrán que ser en cada una de las parroquias junto a los centros de producción, y principalmente tendrá que reorganizar el transporte público de pasajeros. Para eso, todos los vehículos de la empresa municipal ya han cumplido con su vida útil. Creo que hay que hacer una inversión, no solo reemplazar las unidades que existen, sino fortalecerla a la empresa municipal de pasajeros, reestructurar las líneas y las frecuencias de tal manera que llegue a los barrios. Creo que tendrá también que invertir en infraestructura de uso comunitario, de recreación y deportes en los barrios, porque hoy tenemos centralizado esa actividad. Por decirlo fundamental,
pero más allá de lo fundamental también es fortalecer el tejido social, recuperar la fe en lo público, porque se ha perdido la credibilidad en lo público, recuperar la institucionalidad para que sea la planificación municipal la que permita orientar hacia dónde va la ciudad. Le quiero agradecer al concejal Luis Reina por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muy gentil, concejal, un fuerte abrazo.